Hola, soy Simón de Wonder Artistic Models. Te doy la bienvenida al tutorial de armado de el modelo de Pliosaurio Predador X. Está hecho en escala 1:20 y en este video tutorial vamos a ver todos los detalles de cómo armarlo, el paso a paso, para que puedas hacerlo de la mejor manera posible. Comencemos. Al abrir el empaque encontraremos una bienvenida con información sobre los materiales, un folleto ilustrado con información sobre los pliosaurios y el Predador X, y por el reverso son las instrucciones complementarias. Son complementarias de estas plantillas. Acá tenemos un código de color que todo lo azul indica que es del costado izquierdo y todo lo verde que es del costado derecho, y todo lo que esté con este color rojo, como esto, te indica que esas piezas pueden ser frágiles. Como ves, esta es la plantilla A y acá todo es verde porque corresponde al costado derecho del cuerpo y acá al costado izquierdo. Simplemente hay que seguir el orden alfanumérico, comenzar por el número 1 de la plantilla A y así sucesivamente. Acá están todas las plantillas A, B, C, D hasta la H. También se incluye un trozo de lija por si es necesario, una pequeña herramienta para extraer las piezas pequeñas y por supuesto las 8 plantillas. En la plantilla G puedes ver que también se incluye un hilo y la base, porque este modelo puedes colgarlo o posarlo sobre las bases. Así que comencemos. Ya tenemos acá la plantilla A y tal como dicen las instrucciones, seguiremos el orden alfanumérico. Y muy importante, todas las flechas, todos los ensambles que tengan flechas curvas van por la cara posterior de la plantilla. En lugar de ser por acá, van por la parte de atrás. Eso es un dato bien importante a tomar en cuenta. Y estas piezas que están acá vamos a extraerlas para ayudarnos a ejercer presión, a presionar sin lastimarnos los dedos. Así que veamos cuál es el paso número 1 de la plantilla A. El paso 1 lo tenemos acá, que es este ensamble doble de acá con este de acá, y el número 2 es este con este. Vamos a unir todo lo que es la columna vertebral. Ya hemos extraído ambas piezas, entonces colocamos sobre una superficie plana, firme y uniforme una de las dos, y la otra la presentamos encima, así justo como va, de esta manera. Puede ser así o así. Lo importante es que esté bien presentada, y luego con estas piezas que encontramos en la misma plantilla vamos a ejercer presión justo en la zona de ensamble para que encajen. Y así debe quedar, que queda perfectamente plana, las dos quedan al mismo nivel. De la misma forma vamos a hacer el paso número 2. Extraemos la pieza, las presentamos. Preferiblemente siempre coloca la que tiene la abertura en la superficie y la que tiene la protuberancia que entra encima. Así, y presionamos. Y ya ha quedado ensamblado, ya hicimos los dos primeros pasos. Ahora podemos observar que los pasos siguientes son colocar todas estas vértebras que van acá. Serían los procesos de las vértebras caudales. Entonces tenemos el paso 4, 5, 6, todos esos están en orden de acá de izquierda a derecha. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace. Acá nos podemos ayudar con esta herramienta para extraer la pieza, y extraemos la pieza. Es que son piezas muy pequeñas, y esa va en esta ranura de acá. Simplemente la colocas en su lugar y le vas ejerciendo presión para que vaya entrando. También puedes hacer pequeños
movimientos así para que maniobres y la pieza vaya entrando poco a poco. Si ves que está muy dura para entrar, ahí puedes utilizar la lija que viene en el empaque, pero procura lijar muy poco, ya que todos los cortes están hechos con bastante precisión, y si lijas demasiado, después quedan flojas las piezas y se podrían caer después que armes el modelo. Ahí hemos colocado la primera vértebra cervical y de la misma manera vamos a colocar todas las demás. Al llegar al paso 10 vas a notar que esta pieza es mucho más pequeña que la 9, por ejemplo, y que hay dos ranuras. Como puedes ver, el 10 va en la ranura de abajo, esta pieza, y en la ranura de arriba va B54, que por supuesto la vamos a colocar cuando llegue su momento. Por ahora solo enfócate en seguir este orden. Recuerda, va en la ranura de abajo, ya que en la ranura de arriba va la pieza que B54 y que además, como la flecha lo indica, es curva. Eso quiere decir que se va a incrustar por este lado, pero todavía no hemos llegado a eso. Vamos a colocar por ahora 10, 11 y así sucesivamente para terminar la plantilla A. Ya hemos colocado hasta el paso 25, que es esto, son todas estas vértebras. Y ahora vamos con el paso 26, que ahora son vértebras cervicales. Ya colocamos las vértebras caudales, ahora vamos con vértebras cervicales. Tenemos acá 26, 27, 28, que son estas que están acá abajo. Muy importante que notes que esta ranura es la 53 y esta de acá es la B53. Quiere decir que la 26 es la tercera ranura de adelante, de derecha a izquierda. Esta es la parte delantera del modelo. Ya hemos colocado hasta la A34 que está acá. Es toda la primera línea de la plantilla A. Como vemos, acá la siguiente no es 35, sino B52. Por supuesto que no la vamos a colocar todavía. De acá saltamos a 35, 36 y 37. Que las tenemos acá 35, 36 y 37. Estas piezas ya son más largas. Recuerda sujetarlas lo más cerca de la zona de ensamble que te sea posible, ya que si las sujetas por acá, en lo que le ejerzas fuerza, vas a hacerle palanca y se podrían dañar. Como ves, puedes maniobrar así de lado a lado o arriba hacia abajo. De acá, en lugar de colocar esta, ahora saltamos nuevamente a este orden que teníamos de acá hacia acá. Todo esto es porque si colocamos piezas más grandes primero, después nos van a obstaculizar poder colocarlas más pequeñas. Entonces de acá saltamos de la 37, que está acá, vamos a la 38, que está acá. Habíamos puesto 25, 26, a la 37 y ahora vamos con 38, 39, 40 y 41. Y todas estas están en la plantilla C. Entonces vamos a colocar estas que están acá, que son las que nos faltan. Vienen dos espacios que se dejan libres y este sería la ranura 38. En este punto ya habremos vaciado la plantilla A, exceptuando esta pieza que la vamos a colocar después de colocar todas las costillas. Ya vemos que su número es el 53 y las costillas llegan hasta el 52. Ahora vamos a seguir colocando
todas estas 40, 41, 42, que está en la plantilla C. Seguimos la plantilla C. Acá vamos a ver todas las costillas que nos faltan. Entonces acá tenemos 42. Ves que hay unas que son del costado derecho y otras del costado izquierdo. Entonces acá ves A44, B43 y así sucesivamente. Por ahora nos vamos a enfocar en todas las A. Por ejemplo, acá tenemos A42. Vamos a la plantilla C. Esta sería la A42. Y la A42 la tenemos acá, que sería esta ranura que está justo a la derecha de este ensamble doble, que sería esta de acá. Tal como hemos colocado A42, que es esta de acá que acabamos de colocar, ahora vamos a colocar de la 43 a la 52, todas están en la plantilla C, exceptuando este salto de acá que vemos que pasa de la 49 a la 51, porque esto está en la plantilla B. Así que nos vamos a enfocar en colocar todas las costillas. Ahora van de la 43 a la 52. Todas del costado derecho, es decir, todas las que digan A. Ya colocamos A42 y ahora vamos a colocar A43, 44, 45 y así sucesivamente hasta que lleguemos a la 52. Ya colocamos A42 y tenemos A43 acá arriba. Ahora todas estas van aquí. Ahora A44. Como ves, podemos hacerle maniobras pequeñas para que vayan encajando. Y así como hemos colocado estas, vamos a seguir colocando todas las demás. Ya hemos colocado todas las costillas de la plantilla C, del costado izquierdo de la plantilla C. Y así es como debería verse el modelo en este punto. Como puede verse acá, ya solo quedan las costillas del costado izquierdo, exceptuando estas dos, que son estas que están acá, que vamos a colocar más adelante, pues su numeración es superior. En este punto ya podemos pasar a la plantilla B. Al llegar a la plantilla B podemos advertir que es básicamente el espejo de la plantilla A, es casi exactamente la misma, con la excepción de que acá los números están primero de derecha a izquierda, ¿sí? Pero es el mismo orden que teníamos acá, 3, 4, 5, todo el mismo orden, todo el mismo orden, solo que salta del 9 al 10 porque esta se coloca al final. Esta pieza, que ves que es mucho más larga, va a servir para juntar los dos costados, del costado derecho y el costado izquierdo. De la misma forma, esta que está acá, esta que está acá, y por supuesto las costillas que nos faltan, esta que está acá, la B52. Entonces ahora vamos a proceder a colocar todas estas piezas en el orden tal cual como hicimos con la plantilla A. Ya hemos colocado todas las costillas que están en la plantilla C, las costillas del costado izquierdo, y deberá verse de esta forma. Se ve prácticamente igual que toda la plantilla A con las costillas. Ahora sí vamos a colocar las piezas que van a unir los dos costados. Acá llegamos hasta la 51, que fue la última costilla que colocamos. Ahora el paso 52 sería precisamente este par de costillas que están acá. Entonces vamos a colocar primero la del costado izquierdo, que va en esta ranura de acá abajo. Listo, ya la hemos colocado.
y queda esta ranura de acá arriba. Entonces extraemos la 52 y ahora está completamente vacía la plantilla C. Ahora esta debemos colocarla primero en esta ranura de la plantilla del costado derecho, que sería la plantilla B, de esta forma, y queda este sobrante que es el que va a encajar acá en esta ranura. Entonces los presentamos de esta manera y sujetando ambas costillas vamos a comenzar a hacer unas pequeñas maniobras para que el sobrante de esta costilla entre, atraviese las dos capas y se acople a este costado. Ya parece haber atravesado ambos costados y acá en el centro están juntos, pero todavía en los extremos y acá no. Entonces hay que tratarlo con mucho cuidado. Lo colocamos así y vamos a ver cuál es el siguiente paso. Ya hemos colocado el 52 y ahora vamos a colocar el 53, que sería este de acá. De la misma forma vamos a colocar primero el costado izquierdo, que atraviesa una sola capa, y luego el costado derecho, que atraviesa las dos. Acá tenemos el costado izquierdo y va acá en la ranura de arriba, y ahí se ve que está libre la ranura de abajo. Tenemos esta pieza de acá. Y de la misma forma vamos a juntarlas y hacer que atraviese las dos capas. Ahí ya la atravesó. Entonces ahora están unidos los dos costados, tanto acá como acá. Veamos cuál es el siguiente paso. Ya hemos colocado el paso 53, que son estas dos piezas, y ahora vamos con el paso 54, que sería esta vértebra caudal que va en esta ranura. Se inserta por acá y va a atravesar ambas capas y se va a acoplar acá a este costado. Acá la tenemos, va en esta ranura. La insertamos de este lado. Ahí, y debe incrustarse en la ranura del otro costado. Ahí. Puedes hacer unas pequeñas maniobras así, con mucho cuidado, ya que es una pieza bastante pequeña, pero les haces maniobras para que vaya entrando. Ya hemos colocado las tres piezas claves, que son acá, acá y acá, que mantienen ambos costados unidos. Ahora falta este de acá, que sería el paso 54, y vemos que es el paso 2 de la plantilla D. Este es D2R y acá tenemos D2L. Si vemos la plantilla D, vamos a colocar el paso 1 de ambos costados y luego hacemos el paso 2. Asegúrate de colocarlo en la misma orientación que está en la plantilla. Sería así. Y acá puedes ver como una pequeña línea segmentada te indica la orientación de la pieza. Este diente entra acá por la cara posterior, tal cual como lo hemos colocado acá. De la misma manera vamos a colocar el otro costado. Extraemos las piezas. Así estaban, entonces este diente es el que va acá. Y en la plantilla A vamos a colocar el paso 53, que es la única pieza que nos queda en la plantilla A. Y va en esta ranura. ¿Sí? Asegúrate de colocarla hasta el tope. Perfecto. Por último, y antes de terminar de pasar a la plantilla D, nos queda un último paso en la plantilla B, que sería el paso 55, que son estas vértebras cervicales que están acá. De nuevo vamos a colocar primero esta sencilla y después esta. Esta va acá encima, en la ranura de arriba. Y esta otra ya hemos vaciado la plantilla B también. Y esta también tiene la función de acoplar ambas caras. Insertamos acá y vamos maniobrando para que entre
en la ranura que está acá, que está oculta. Perfecto, ya está todo acoplado. Ahora sí podemos pasar a la plantilla D. Ahora tenemos L y R. Vamos a colocar primero la L. Es indiferente el orden en que la coloques. Puedes colocar primero esta o primero esta. Nosotros colocaremos primero el costado izquierdo. Y va en esta ranura de acá. Así, debe entrar muy fácil en esta capa y en esta sí se incrusta con un poco más de fuerza. Y esta igual, va en la otra ranura. Así, y le vas haciendo una pequeña maniobra hasta que entre por completo. Y ahora sí tenemos todo el conjunto central, todo el cuerpo completo y acoplado. Veamos cuál es el siguiente paso. Ahora vamos a seguir con la plantilla D. Ya hicimos los pasos 1 de cada costado y el 2, que sería el hueso sacro. Y ahora vamos a hacer los pasos 3 al 6, que sería incrustar este conjunto acá. Veamos cómo se hace. El paso 3 vincula estas tres piezas. Y muy importante, como la flecha es curva, esta pequeña pieza va por la cara posterior de estas piezas. Entonces esta pieza va en esta ranura y en esta por detrás, por la cara posterior. La colocamos acá y la acoplamos así. Y de la misma forma de este costado. Así es como debe quedar. El paso 4 es colocar esta pieza acá, que es la articulación de lo que va a ser la aleta, porque acá va colocada la aleta. Si vemos la hoja de las instrucciones, acá puedes ver el paso a paso de cómo hacerlo. De igual forma lo vamos a ver en este video. Acá están las dos piezas y tal como hicimos con los pasos 1 y 2 de las plantillas A y B, vamos a colocar en una superficie firme, uniforme y plana la pieza que tiene la abertura, y esta la vamos a presentar justo encima cómo va. Ten en cuenta que esta pieza es bastante delicada, por eso es que trae extras. Así que colocamos, las presentamos y presionamos. Después de presionar, vas a girar un par de veces una con la otra y comprobar que hayan quedado al mismo nivel y que puedes girarlas de esta forma. Ahora viene el paso 5, que sería colocar este diente acá por la cara posterior, y esta línea punteada te indica en qué sentido va esta pieza. Entonces va acá este diente de arriba y va en este sentido, va hacia abajo, es decir, no va ni así ni así, sino de esta forma. Colocas y así va. Y ahora viene el paso 6, que sería colocar este conjunto que hayamos ensamblado acá por la cara posterior y en este sentido. Traemos la pieza, la colocamos así y va en esta ranura, en este sentido, así. Así es como debe colocarse y debe quedarte de esta manera. Ahora viene el paso 7, pero como vemos que el paso 7 involucra ambos costados, mejor entonces ensamblemos este mismo conjunto que ensamblamos acá, pero del costado derecho, hasta el paso 6. Ya hemos ensamblado ambos costados. Ahora sí es momento de colocar el paso 7. Vamos a colocarlo así. Este es el costado derecho, el costado izquierdo, y esta pequeña pieza se incrusta en esta ranura de ambos costados. Como ves, al colocarla mantiene unido todo este conjunto. De igual forma, si no te queda parejo en lo que coloques esto, ya todo va a quedar bien cuadrado. De hecho, ese es el paso siguiente, el paso 8. Como ves, también es una flecha curva y vemos que acá dice B. Entonces, si vamos a la plantilla B,
veremos que se trata de esta pieza. De hecho acá dice DR8, DL8. Quiere decir que este conjunto va en estos dientes de acá. Presentamos con mucho cuidado y fíjate que estoy sujetando esta pieza y acá hacerle presión de esta forma. De la misma forma en el otro costado vamos a sujetar la pieza acá muy cerca de la zona de ensamble y vamos a acoplar ambos conjuntos acá. Presionamos acá y acá. Y ya tenemos este conjunto ensamblado. Veamos qué sigue. Ahora puedes colocar esto así para que no le hagas peso a estas pequeñas piezas. Lo dejamos a un lado. Y veamos que sigue en la plantilla D. El último paso que hicimos fue el 8. Ahora vamos con los pasos 9, 10, que son estos de acá. 9, que sería exactamente el mismo paso 4. 9, 10, 11, que nos dice acá que es en ER1. Vamos a ver primero cómo hacemos los pasos 9 y 10. Tal como hemos hecho el paso anterior, el paso 4, vamos a presentar esto acá con mucho cuidado y vamos a presionar justo en la zona de ensamble. Ahora giramos suavemente acá para comprobar que la pieza gira con libertad. Perfecto. Y por último vamos a colocar el paso 10, que es este diente acá, así. Y debe quedar de esta manera. Ya hemos ensamblado ambos conjuntos, tanto el costado derecho como el costado izquierdo. Y ahora viene el paso 11, que sería E1. Ya la plantilla D también está vacía. Y si vemos el paso 1 de la plantilla E, vemos que efectivamente es de 11, L y R. Y acá está el sentido. Entonces coloquemos ese paso. Acá tenemos las piezas. Vamos a colocarlas así. El costado derecho, el costado izquierdo. Y este diente va acá en esta ranura y en este sentido. Deberá quedarte de esta forma. Lo mismo para el otro costado. El siguiente paso es este de acá, que sería el mismo paso que hicimos acá, el mismo paso 7, pero en esta plantilla. Y va en esta ranura de acá arriba. Es indiferente si la colocas así o así. Estoy colocando esto para evitar lastimarme el dedo. Este conjunto deberá verse así. Ya hemos hecho los pasos 1 y 2 de la plantilla E. El paso 3 es colocar todas estas piezas en esta de acá. Estas son las gastralias. Están en este color porque son piezas que pueden ser delicadas, así que trátalas con cuidado. Ten en cuenta que esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Este es el costado izquierdo y este es el costado derecho. Vamos a colocar de esta misma forma y vamos a colocar cada una de las gastralias. La presentamos en la ranura de esta forma y vas a presionar directamente sobre las zonas de ensamble de ambas. Puedes colocarlo también así en una superficie plana y presionar encima. De la misma forma vamos a colocar el resto de las gastralias. Ya hemos ensamblado por completo el conjunto. Si ves que te quedan torcidas hacia un lado, puedes colocarlas así y buscar de enderezar con mucho cuidado. Nosotros hemos colocado la última volteada para que se vean los colores desde adelante y desde atrás. Ahora podemos ver que el siguiente paso es colocar estos dientes 4 y 5. Acá vemos que dice D2. Si nos vamos a la plantilla D,
de 12, perdón, vemos que es efectivamente este paso de acá. Así que de 12 es colocar la gastralia a este conjunto que está acá. Y lo hacemos de esta manera. Con mucho cuidado. Y ahí ya está colocado. Y por supuesto el otro paso sería colocar esto acá. Sería el paso 12 de la plantilla D. Con mucho cuidado lo presentas y comienzas a hacer pequeñas maniobras para que entre el diente. Y el paso 13 sería acoplar esto a acá, estos dientes de acá. Entonces lo llevamos con mucho cuidado y presionamos. Así, cuando estemos seguros, y hacemos presión. Así, de un lado y del otro lado también. Así, presentamos y presionamos. Y deberá quedar de esta forma. De la plantilla E ya hemos llegado hasta el paso 5, que es este de acá. Ahora vemos que el paso 6, que es este de acá, nos dice que es F9. Quiere decir que entonces primero tenemos que hacer los pasos 1 al 8 de la plantilla F. Y vemos que el paso 1 es este de acá, la articulación de la mandíbula. Entonces vamos a desarrollar estos pasos para poder llegar a el paso 6 de la plantilla E. Veamos cómo se hace. Procedemos a extraer estas piezas de los pasos 1 y 2. Estas piezas, como puedes ver acá, son bastante frágiles. Tanto estas que son pequeñas como estas que son las mandíbulas. Porque tienen estos cortes que van a permitir curvar la pieza, así que debes tratarlas con mucho cuidado. Entonces acá tenemos las mandíbulas del costado izquierdo y derecho. Vamos primero con el costado izquierdo, que sería esta pequeña pieza, el paso 1. De la misma forma que hemos hecho antes, presentamos acá, nos aseguramos de que esté bien acoplado y presionamos. Y luego, con mucho cuidado, sujetándolo más cerca del eje que sea posible, vas a girar hasta el tope, hacia un lado, hacia el otro. Y cuando ya sientas que es un poco más suave, sí puedes probar desde afuera un poco más lejos del eje de rotación. Y ahí está puesta la pieza. Vamos a hacer el paso 2, que sería el otro costado. Forma, y sujetando bien en el centro vamos a intentar girarla de esta forma un par de veces, y después ya ella cede un poco y se siente un poco más suave. Recuerda que estas pequeñas piezas tienen repuestos acá mismo en la plantilla F. El siguiente paso lo vemos acá, 3, 4 y 5, que nos dice que es G2, G3 y G4. Si vamos a la plantilla G, vemos que acá está 2, 3 y 4, y 5, 6 y 7. Pero entonces tenemos que colocar 2 y 3, y primero debemos colocar la número 1 de esta plantilla G. Extraemos esta pieza, que es la que va a unir los dos costados de la mandíbula, y esta pequeña pieza también. Ahora bien, acá te indicamos que este es el costado derecho y este es el costado izquierdo, pero es indiferente si la colocas así o así. A nivel de estética es mejor que la coloques como te estamos indicando, para que desde abajo se vea que es el mismo hueso de la mandíbula. Entonces, si esta es la parte de abajo y acá nos dice que esta es la parte de arriba de esta pieza, quiere decir que esta pieza va así, de esta forma. Esta no importa si la colocas así o así.
La colocamos sobre una superficie plana, presentamos esta con mucho cuidado y presionamos. Debe quedarte así. Ahora sí podemos pasar al paso 3 de la plantilla E. El paso 3 es este de acá. Entonces quiere decir que son estos dos orificios. Lo colocamos así. Esta encima. Tienes que asegurarte de que la estás colocando de la manera correcta. Es decir, que esta es la parte de arriba donde va, hacia donde van los dientes. Todo así. La presentas y simplemente presionas acá arriba. De esta forma. El siguiente paso son estos dos dientes de acá. Simplemente los presentas también. Así. En lo que los presentes vas a ver que esta pieza se curva. Y presionas también. Así. Perfecto. Y el último paso es acoplar esto de acá con mucho cuidado. Porque esta pieza de acá, estos cortes hacen que se curve, pero también la convierten en una pieza frágil. Simplemente vas a presionar con mucho cuidado para que tome la curvatura que simula o emula la verdadera curvatura de la mandíbula del pliosaurio. De la misma forma haremos el otro costado. Presentamos, presionamos. Justo sobre las zonas de ensamble hay que presionar. El siguiente paso también. Y ahora con mucho cuidado acoplamos este último paso. Veamos qué sigue. Ya hemos completado hasta el paso 8 de la plantilla F. Y ahora viene el paso 9, que efectivamente es E6, el que habíamos dejado acá pendiente. Entonces extraemos esta pieza. Esta la va a dejar como la parte de atrás. Como puedes ver acá es costado derecho y costado izquierdo. ¿Sí? Para que se vea mejor, para que tenga un mejor aspecto el cráneo. Y simplemente vas a insertar estos pequeños dientes en las ranuras. Uno y dos. Por último haces con mucho cuidado, sujetando acá un par de giros de la mandíbula para ver que todo funciona bien. Es muy importante que en este punto ya hayas girado previamente las pequeñas piezas para que la mandíbula pueda abrir y cerrar con más facilidad, como se ve acá. Veamos cuál es el siguiente paso. Ya hicimos los pasos 6 de cada costado. Ahora viene el paso 7, que es insertar esta pieza acá. Y acá tenemos una línea punteada que nos indica cómo va a quedar esta pieza. Traemos esta pequeña pieza y acá solo nos queda la aleta. Y la insertamos acá. Así. Ya hemos completado esta parte. Las aletas las vamos a dejar para el final. Y vamos a ensamblar, vamos a terminar la plantilla G. Vamos a ensamblar las bases. Son en realidad bastante sencillas. Simplemente se trata de colocar esta base, estas dos piezas acá y acoplar estos dientes. Dependiendo del sentido que le vayas a dar al modelo, también puedes colocarla de esta forma o de esta forma. ¿Sí? Por ejemplo, esta que no tiene un diente acá para el nombre es la base de la parte de atrás. Entonces puedes decidir hacia qué sentido lo vas a inclinar. Si lo vas a inclinar hacia el lado derecho, entonces puedes colocarlo de esta forma para que esto no moleste acá. Entonces esto iría de esta forma, así,
y esto se colocaría acá. Tenemos una y vamos con la segunda. Vamos a colocarlo hacia la derecha. Quiere decir que esta es la cola, va a ir así. Y esta es la parte de adelante porque acá va la placa con el nombre. Entonces vamos a colocar esta de esta manera. De esa forma las dos tienen la misma caída, la misma inclinación. Por último colocamos la placa acá. Y vamos a montar el modelo para poder colocar el cráneo y las aletas. Perfecto, ya lo tenemos sobre la base. Y ahora sí podemos colocar las aletas. La que está en la plantilla E es la aleta delantera izquierda. ¿Sí? Sujetamos esta pequeña pieza y vamos a colocarlas como nos dicen acá en las instrucciones. Vamos a colocarlas a medias, es decir, que no entre todo el diente y además en el medio para que podamos hacerle juego de rotación. Colocamos así, justo en el medio, ahí, y vamos a hacerle un pequeño juego sujetando la pieza de abajo así para que entre. Entonces acá ya entró y puedes colocarla con la rotación que desees y además, como está articulada, puedes moverla hacia arriba o hacia abajo. Así, vamos a dejarla así. Le damos la otra aleta que se encuentra en la plantilla F en la parte inferior. De la misma forma la colocamos justo en el medio, sujetando por debajo y vamos haciéndole un pequeño juego para que entre ahí. Y la vamos a colocar igual que la otra con esta rotación así y hacia arriba. Vamos a colocar la aleta trasera del costado derecho ahora. Y usamos el mismo principio. Acá de hecho puedes colocar esta por debajo así para que te ayudes en el centro y un pequeño juego. Y ahí entró. Y la vamos a colocar así. Y esta de la misma forma. Vamos a subir esto primero y la colocamos. Así. Para este punto ya debes tener el Pliosaurus casi completamente armado. Ya todo el cuerpo está completo y solo faltaría el cráneo que está en la plantilla H. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. En la plantilla H, como podemos ver, están las piezas que conforman todo el cráneo. Es esta que está acá. Como se puede ver, este es el costado izquierdo por los colores. Este es el costado izquierdo y este es el costado derecho. Entonces vamos a comenzar por el paso número 1, como siempre, que es incrustar esta pieza acá, el 2, el 3, el 4 y el 5, que es esta. Vamos a hacer esos primeros 5 pasos. Acá tenemos la pieza del paso número 1, que es en la segunda ranura de izquierda a derecha. Asegúrate de que entren completamente, de que el diente entre completamente en la pieza. Tenemos el paso 2, paso 3, el paso 4, y el paso 5, que va en esta que falta acá, que queda libre. Veamos cuál es el paso 6. El paso 6 es acoplar esta pieza, que como vemos ya pues se trata del premaxilar y maxilar, acá a estos dientes que quedan de las dos piezas del paso 1 y 2. Ese es el paso 6. Las flechas curvas indican que se incrustan por la cara posterior, es decir, que va así. La presentamos así en ambos dientes y presionamos. De la misma forma, asegúrate de que entre completamente la pieza.
y debe quedar así. El paso 7 es colocar esta pieza de acá arriba en este diente del paso 3. Fíjate que sujeto acá para asegurarme de que no se dañe esta pieza. Con mucho cuidado, porque este diente es delgado, lo vas a insertar de esta forma y presionar. Ahora sí, debe quedar al ras con esta pieza de acá. Y por supuesto con esta de acá. Ahora el paso 8 es colocar esta pieza en este diente que era del paso 4. Los pasos 9 y 10 se trata de agregar el anillo esclerótico a esta pieza de acá. Fíjate que la flecha es curva acá y recta acá. Si la flecha es recta en 9, quiere decir que entra directamente por esta cara en esta pieza, y curva en 10, es decir, que entra por esta cara en esta pieza. Así. Puedes presentarla de esta forma. Y cuando estés seguro de que está bien presentada, simplemente presionas. O puedes colocar esta por debajo también y presionas. El paso 11 es agregar este conjunto que ya tenemos acá ensamblado a este diente de esta pieza de acá. Entonces lo vamos a agregar con mucho cuidado. ¿Sí? Y presionamos. Perfecto. También asegúrate de que acá esta pieza la puedes girar un poco, así, para que esté alineada con este borde de acá, de esta forma. Una vez que tengamos este conjunto, vamos a ver que el paso 12 al 22 son los mismos pasos que hicimos antes, del 1 al 11, pero del costado derecho. Ya hemos completado también hasta el paso 22 y tenemos ambos costados en el mismo punto. Ahora hay que conectar ambos para que permanezcan unidos. Eso lo vamos a lograr con esta pequeña pieza, ya que se trata del paso 23 que va acá y 24 que va acá. Simplemente unes las dos y presionas para que se junten. De esta forma. Y ahora también hay que unir acá atrás. Eso lo vamos a conseguir con este conjunto que tenemos acá ya listo. Vamos a insertar ambos en esta ranura de acá. Asegúrate de que quede espacio para que esta pieza entre acá. Se la presentas y simplemente la ensamblas. Como ves, voy haciendo maniobras para que vaya entrando ambos dientes y presionando firmemente acá. También puedes probar la mandíbula. Ahí cierra bien, está todo alineado, abre bien, perfecto. Ya hemos hecho el paso 25, que es el mismo E8. Ahora viene 26 de ambos costados, que es E9, es decir, este es E9 y al mismo tiempo es 26. Es esta pieza de acá, presentamos acá en el borde y presionamos. Puedes ayudarte con esto para que sea pareja la fuerza. Ahí. Y ahora viene el 27, que es insertar esto acá. Y el 28 es que estas dos queden unidas acá. Así. Porque a veces puede ser que esta esté separada
te quede así, entonces tienes que llevarla a que entre ahí con la otra. Así. Esto debe estar alineado acá. ¿Sí? Así. De la misma forma vamos a colocar el otro costado. Insertamos este diente acá y nos aseguramos de que esté haciendo contacto estas dos piezas acá. Ahí, que estén alineadas. Perfecto. Y ya está listo el cráneo. Ahora solo falta montarlo en el cuerpo. Para eso vamos a ensamblar este conjunto de acá. Como imaginarás, esta pequeña pieza va a mantener unidas las dos costados. Colocamos así, la otra encima, y una vez que estén presentadas, vas a presionar acá arriba para que se acoplen las tres piezas simultáneamente. De esta forma. Acá puedes probar si entra efectivamente en esta ranura tipo estrella. Si no entra, puedes proceder a lijar tanto por fuera un poco acá como por dentro. Y luego pruebas nuevamente. Ahí ya entra. Esta ranura de estrella, como indica acá en las instrucciones, acá te va a permitir colocar el cráneo en tres diferentes posiciones con 45 grados de diferencia cada una. Así vas a poder darle una inclinación diferente al cráneo. De la misma forma, este engrane de acá, ya vamos a ver cómo colocarlo en el modelo, también te va a permitir colocarlo en tres poses diferentes con 30 grados de diferencia entre una y la otra. Y por último, esta pieza de acá la vamos a presionar acá para que llegue acá arriba al tope de esta manera. Y listo. Si lo tienes así, deberías presionar así un poco para que se baje y llegue al tope. Para terminar, simplemente colocas el cráneo acá en esta pequeña pieza. Vamos a colocarlo, por ejemplo, viendo hacia arriba. Así. Y para asegurarnos de que no se caiga, con esta pequeña pieza que está acá en la plantilla H, vamos a colocarla acá, en este sobrante, para que, además de ser la vértebra cervical, también afirme el cuello y evitar que se caiga el cráneo. Y ya tenemos completo el modelo de pliosaurio. Y este ha sido el tutorial de armado del modelo. Esperamos que te haya sido útil, que hayas disfrutado el proceso y por supuesto que disfrutes el modelo durante mucho tiempo. Recuerda que incluye hilo y puedes colgarlo, que está articulado en la mandíbula, el cuello y las cuatro aletas. También puedes ingresar en www.wonderartisticmodels.com y ahí vas a ver toda la colección y más información sobre nosotros. Nos vemos.